Hola, ¿qué tal, amigos? Este es el podcast de La Última Butaca a la Izquierda. Yo soy Leonardo Sagástegui y ese es el podcast número 9, ¿no? que vamos a tratar el tema de las películas del estudio Ghibli, que es uno de los estudios más famosos de animación del mundo, ¿no? Y que ha hecho grandes obras tanto para niños como ya para mayores, ¿no? Ahí se está uniendo John Pacheco. Buenos días, buenas noches. ¿Qué tal, John? ¿Qué tal? Bien, Leo, aquí sumándome a la transmisión. Continúa, Leo. Sí, comentaba que vamos a conversar sobre algunas películas del estudio Ghibli que hemos seleccionado y así es. Y daría hasta para otro programa, ¿no? Porque son tan buenas las películas que nos hemos quedado cortos porque tratamos de hablar solo de 5 películas cada programa y hemos visto que se pueden hablar de muchas más, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos en 5 que nos han gustado y hemos querido analizar, ¿no? en este programa. Vamos a comenzar como siempre en orden cronológico y acá hay como una especie de empate porque las 2 primeras películas que vamos a conversar se hicieron en el mismo año, en el año 88, 1988, y las hicieron a la par, ¿no? Y las lanzaron casi en las mismas fechas de estreno, ¿no? Pero vamos a conversar primero de la película de Hayao Miyazaki, que es Mi vecino Totoro, que es una película que está ambientada en los años 50, ¿no? Y es una película bien para público infantil y adulto, pero los niños han sabido identificarse con los personajes de esta película, tanto así que el personaje principal, que es Totoro, ha sido tomado como símbolo del estudio, ¿no? Y se ha hecho una serie de merchandising y varias cosas que tienen a este muñeco como símbolo del estudio, ¿no? ¿Y qué te pareció a ti esta primera película, John, de Mi vecino Totoro? Fue la película que más me gustó y que refleja... hay mucho de Alicia en el País de las Maravillas en esta película. La presencia del árbol donde se introduce esta niña, la aparición del gato bus, ¿no? Que recoge precisamente a Totoro. Y si bien, como tú lo has dicho, que es una película para niños y también para adultos, la película está dividida en 3 partes. La primera tiene reminiscencias al cine de Ozu, ¿no? No sé si lo habrás notado, de Yasuhiro Ozu, con estas tomas largas, panorámicas, que invita a la contemplación, donde vemos cómo el viento arrecia sobre los campos de trigo y se mecen tenuemente los maizales y el trigo. Entonces pudiera en un primer momento ser el común de la gente lanzar un bostezo, pero luego ya la película entra en un caudal y un frenesí que llega a un final estremecedor, que no pensaba en ese final. Luego quiero ahondar en este final, pero ¿qué más podemos decir de esta película? Que para mí es la mejor película del estudio Ghibli. Bueno, como mencionas, la película aparentemente es una sucesión de hechos y al inicio el espectador como que no sabe hacia dónde se dirige, ¿no? No sabemos
porque es que continúa la película, sino que es una serie de pequeños acontecimientos y que juntos se van armando toda la historia, ¿no? Desde la llegada de los protagonistas a este pueblo donde se han trasladado, y le empiezan a suceder una serie de cosas entre comillas extrañas a las niñas. Y empiezan ellas digamos son el centro, ¿no? de atención, y son la parte lúdica y la parte fantasiosa, ¿no? de la película, porque solo ellas pueden ver a estos como espíritus que habitan la casa, y también a los espíritus de Totoro, ¿no? Que son el más grande, el mediano y el pequeñito, ¿no? Y eso hace que a pesar de que no sabemos hacia dónde se dirige la historia, nos interesa saber qué es lo que le sucede a las niñas, ¿no? ¿Qué te pareció a ti ese aspecto? Has tocado un tema que también quería mencionar, en el sentido de que tú dijiste al inicio de esta exposición de que esta película está dirigido para un público infantil y también para un público adulto. Y aquí yo quiero detenerme porque esta obra de arte que hizo el estudio Ghibli, al igual cuando nosotros, por ejemplo, los adultos o las personas de a pie se acercan a una obra de arte, a una exposición, y pueden pueden interpretar los trazos de la pintura al gusto o en base al conocimiento que nosotros tenemos del mundo, podemos interpretarlo de una forma, cosa que el vecino de al lado, el otro ciudadano, lo puede interpretar de otra forma. Cuando vemos esta película, Mi vecino Totoro, del estudio Ghibli, muy al margen de las teorías conspiranoicas que han surgido por esta película, no sé si habrás tenido tiempo de leerlo, donde dice lo que se esconde detrás de esta película. Muy al margen de esto, cuando yo veo esta película, ambos que ya somos adultos, puedo pensar de que toda la historia es una fantasía en la cual podemos decir de que los niños están muertos, y que al estar muertos pueden ver estas figuras fantasiosas que viven en el bosque. Y yo lo interpreto de esa forma porque no sé si tú recuerdas que hacia el final de la película, cuando ya los niños llegan al hospital donde está la madre internada, los niños llegan al árbol contiguo a la habitación donde está su mamá, precisamente gracias a la ayuda del gatobús que los transporta hacia ese lugar. Y hay una frase, hay un diálogo que dice, que ocurre allí cuando la madre cree ver en una de las ramas del árbol a una de sus hijas, y entonces el padre abre la ventana y le dice, parece que sí, pero ya lo vamos a ver en la casa. El padre dice, creo que sí estuvieron acá, porque ve una pequeña mazorca de maíz cerca al umbral de la ventana. Entonces, con estos indicios uno puede suponer de que toda la película, lo que nos han contado en el transcurso de la película, hay un momento de quiebre donde tenemos que descubrir dónde las niñas han pasado a esa etapa de fantasmas, o quizá todo el tiempo su padre estuvo transportando a dos niñas, a dos fantasmas, a dos niñas muertas, porque recuerda, Leo, que cuando están llegando en los primeros minutos de la película a esta casa en las afueras de la ciudad, estas niñas se encuentran dentro de una especie de triciclo y que se esconden porque piensan que un policía que está yendo por la vía contraria los va a descubrir. Y una de ellas dice la siguiente línea: uy, menos mal que no nos vio el policía.
Entonces son pequeñas pistas que quizá el director nos quiere dar para contarnos esta historia quizás a un público adulto, pero para un público infantil la historia es otra. La historia es un cuento de hadas con final feliz, porque vemos inclusive cuando termina la película, los créditos finales, descubrimos que los niños están departiendo con la madre, están viviendo su infancia, regocijándose, abrazando a su madre, quien ya se encuentra restablecida y está en esta casa paterna. Entonces, aquí en esta película me parece que hay dos vertientes, dos lecturas que se pueden hacer. Tal cual como cualquier persona puede tener diferentes lecturas ante una pintura, ante una obra de arte, ¿no? Entonces, este es lo asombroso de esta película, que el director haya podido decir dos cosas diferentes para dos tipos de público. Leo. Bueno, sí, se podría prestar para esas interpretaciones que comentas, pero yo sí lo vi desde el lado más infantil, lo vi desde ese punto de vista, como lo vi con mi hijito de 4 años, los dos estuvimos como dos niños disfrutando claro. de lo que sucedía, ¿no? Y él también estaba atento. Esa es la versión, claro, esa puede ser la versión Disney, ¿no? Pero hay una versión oscura también que quizá uno no quisiera enterarse, pero en fin, continuamos o continúa. Y sí, bueno, se puede, uno puede, de acuerdo a su experiencia, recoger lo que puede captar, ¿no? Ya es de acuerdo a cada uno, ¿no? De lo que ha vivido, ¿no? Y como ya vamos a pasar ya a las otras películas, recomiendo, ¿no? que vean esta película, porque en realidad es una obra maestra, ¿no? de la animación, ¿no? Altamente recomendable. Sí. Lo mejor del estudio Ghibli. La siguiente también se hizo el mismo año, que es La tumba de las luciérnagas, que la hizo Isao Takahata, y también es del año 88, ¿no? Esta película es, digamos, un lado opuesto, ¿no? de la anterior que hemos hablado, que es Mi vecino Totoro. En esta película sí es un drama más crudo, más realista, donde vemos la historia principalmente de dos hermanos que tratan de sobrevivir al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón ya está prácticamente derrotado, y en medio de los bombardeos que se dan en la ciudad donde suceden los hechos, ¿no? Que es en Kobe, en Japón. Y es la vida de estos dos niños, un niño de aproximadamente 12, 13 años con su hermanita de 4 o 5 años más o menos, y tratan de sobrevivir sin sus padres, ¿no? Porque el padre es un combatiente que está en la guerra, y la madre al inicio, casi empezando, sufre como un atentado de una de las bombas, ¿no? que han caído cerca, y la dejan mal herida y muere, ¿no? Y es casi la supervivencia de estos dos pequeños, que tratan a como dé lugar de vivir, de sobrevivir, y también de nunca llegar al extremo de robar o tratando siempre de mantener la dignidad de ellos, ¿no? De querer ser unas personas buenas o honradas, ¿no? Hasta donde ellos tratan de sobrevivir, ¿no?
¿Qué te pareció a ti esta segunda película? Muchas cosas se me pasaron por la mente cuando vi esta película. Una hermosa película, notable película y que lleva las lágrimas fácilmente. A ver, las cosas que me vienen me vino a la mente cuando veo esta película es la tosudez del muchacho, por ejemplo, de no prever lo necesario a su pequeña hermana en vista de la situación tan paupérrima en la que estaban viviendo, ¿no? Me explico mejor. Luego de que la ciudad de Kobe, como tú lo dices, fue bombardeada por la aviación norteamericana, fue bombardeada en la ciudad de Kobe, ellos migran hacia el campo y piden ayuda a una tía quien vive en el campo para que les provea de un espacio donde vivir. Pues bien, llegan allí y pueden vivir durante un tiempo sin ningún imprevisto, hasta que esta tía da muestras de cierto fastidio, cosa que hace de que el muchacho le entre ese orgullo por no seguir estando en un lugar donde puede hacer incomodar a la familia, y se retira con su hermana y encuentra en el camino, en algún lugar de estas quebradas, de este valle, una especie de mina abandonada, que lo acomodan y lo usan para pernoctar, para vivir allí. Pero es un lugar que no brinda las suficientes comodidades, sobre todo para una niña de 5 años, y eso se ve reflejado en el transcurso de la película, de cómo la niña comienza a enfermarse. Por los síntomas, me recuerda a otra película también ambientada en el Japón, pero esta vez filmada por Clint Eastwood, Iwo Jima, las cartas de Iwo Jima, me parece, donde sí, los japoneses encerrados en las minas sufrían de disentería. Entonces, no se menciona en esta película la tumba de las luciérnagas, pero fácilmente por los síntomas, por la diarrea que sufre la niña, fácilmente puede estar sufriendo de esa enfermedad. Pero el muchacho, lejos de, digamos, ir y pedir perdón o bajar la cabeza, y eran tiempos difíciles, uno no podía con esta palabrita ancestral en el Japón de mantener el honor, simplemente dar la espalda a la tía e irse y abandonarse con su hermana hacia lugares extraños. Entonces, allí sí me produce una cierta desazón con este muchacho, con la actitud de este muchacho, que deviene en el trágico final que se sabe, porque en los primeros minutos iniciales de la película ya sabemos lo que ha ocurrido al final de la película. Es como un largo flashback, la tumba de las luciérnagas. Entonces, y también precisamente sobre esta especie de honor ancestral japonés, que también me remito a otra película, no sé si te acuerdas, Leo, El abuelo de José Luis García, creo, ¿no? Interpretado por Fernando Fernán Gómez, donde hay una frase lapidaria de uno de los personajes hacia la palabra honor, que es estiércol, ¿no? ¿Cómo puedes definir el honor? Para mí el honor, decía en esta película el abuelo, es un pedazo de estiércol, no sirve para nada. Y no sirve para nada en esos momentos en los cuales está ambientada la tumba de las luciérnagas, en un momento donde los recursos escasean, donde uno no puede mantener una especie de orgullo vil solamente porque esta palabrita pareciera que fuese algo tradicional en la familia. Recordemos que el padre de este niño pareciera que hubiera sido un alto oficial de la Armada, ¿no?
y del cual no tienen más noticias. Entonces, la película es tan hermosa que yo siempre estoy pendiente de la niña. Me importa más de lo que le sucede a la niña, y lo que le sucede a la niña es vamos a decir así, por culpa de las acciones o las inacciones de este muchacho. Leo. Sí, bueno, es también en la cultura, ¿no? Donde ha sido educado, claro, el niño, donde el honor es lo principal, ¿no? Es digamos lo que lo guía en su vida, ¿no? Y por eso es que él se va, ¿no? Y aparte, hay una secuencia que es por lo que se le da el título a la película, que es La tumba de las luciérnagas, donde hay una noche donde ellos están como jugando con las luciérnagas en su covacha donde ya se habían ido, y poco a poco las luciérnagas, ellos ya se han dormido y se empiezan a apagar y a morir, y al día siguiente se dan cuenta de que están todas tiradas, muertas, ¿no? Y se ve que la niña ha acumulado todas las luciérnagas muertas y las está enterrando, ¿no? Y su hermano le pregunta qué hace, ¿no? Y ella, entre llanto, le dice: las tengo que enterrar igual como mi mamá que está enterrada, ¿no? Y el niño no sabía por qué le dice eso, ¿no? Y la niña le dice: es que mi tía me dijo eso, ¿no? Que mi mamá ya la han enterrado, ¿no? Sí. Entonces esa acción, esa noticia que le da, hace que el niño rompa en llanto y como que a través de ese hecho de la tía, de ese hecho cruel, digamos que en él se siente más satisfactorio el haber huido de una persona como esa, que era su tía, ¿no? Una persona prácticamente cruel, ¿no? Y digamos que esa noticia hace que él haya querido tomar la decisión correcta, ¿no? De alejarse de personas así, de ese tipo, ¿no? Porque de hacerle eso a una niñita es de lo más cruel que puede hacerse, ¿no? También. Sí, claro. Hay que sopesar, habría también que sopesar dónde sobrevivo más, ¿no? Fuera de la caverna o en la caverna, con mis compañeros, ¿no? Con mis compañeros cavernícolas, o fuera de la caverna donde están las bestias que me pueden matar. En fin, se abre para múltiples lecturas. Sí. Continuemos, Leo. Bueno, también recomendamos, ¿no? ver esta película, que yo la vi esta semana, la he visto pero 2 veces, porque en la primera la vi un poco cansado, y ya la segunda vez sí la vi ya más descansado, y esa segunda visión que vi fue mejor, ¿no? Y recomendamos que la vean así, descansados, porque a pesar de que es corta la película, no es larga, hay que estar bien al tanto de los detalles que surgen, ¿no? A lo largo del metraje, ¿no? Entonces por eso la recomendamos fervientemente para que la vean. Así es. Ahora pasamos a la siguiente, que es la película de 1995, que es Susurros del Corazón, de Yosifumi Kondo, que él la dirigió y la produjo Hayao Miyazaki, ¿no? Y esta película es, digamos, más urbana, más actual, y es la historia de una joven estudiante que es amante de los libros, y descubre que los libros que ella está escogiendo de la biblioteca han sido anteriormente leídos por una persona en particular, ¿no? Y ella se asombra, ¿no? Porque los libros que ella está seleccionando antes ya los había leído esta misma persona, y ella se
se interesa por saber quién es esta persona que tiene tal vez sus mismos gustos, ¿no? En cuanto a lectura, ¿no? Y es una historia, digamos, que hecha para los amantes de los libros y hecha a la vez también de acuerdo a la edad de la protagonista para adolescentes, ¿no? Es una historia bien urbana y de adolescente, ¿no? Y me gustó bastante la forma en que se va llevando esta historia desde el inicio, donde ella trata de saber quién es esta persona y su descubrimiento, y ya cuando la empieza a conocer mejor, ¿no? ¿Qué te pareció a ti la película? Sí me gustó. No me atrapó mucho porque obviamente el público, como tú lo dijiste, al cual va dirigido es el público adolescente, ¿no? Entonces allí ya hay cierto distanciamiento generacional. Pero lo que he observado, lo que me ha llamado la atención es que, como tú también lo has dicho, es del año 95, 97, y es una película que es un homenaje a las tradiciones, a la forma tradicional de ver el mundo, de hacer el mundo. Por ejemplo, una de las escenas, como tú lo has dicho también, es una niña, una adolescente que gusta mucho de leer, y vemos en una escena cuando quería averiguar un tema, lo que la muchacha hace y lo que antes hacíamos todos nosotros era ir a la biblioteca, ¿no? Salía de su casa, iba con su bicicleta o tomaba el autobús, llegaba a la biblioteca, sacaba 5 libros y de ahí buscar, recopilar información y escribirlo sobre hojas, sobre un cuaderno. Esa era la forma tradicional y más rica, creo, más productiva de indagar, de buscar información. Pero ahora no, ahora simplemente uno pone en Google, Wikipedia, ya toda la información del mundo en menos de un segundo. Entonces se trata de capturar esa tradición del Japón y del mundo actual, ¿no? En otra escena también vemos que el muchacho del cual está enamorada la personaje femenina es un luthier, ¿no? Hace instrumentos musicales, precisamente hace violines, ¿no? Y vemos la paciencia de cómo lo talla, de cómo en el sótano de la tienda de su abuelo está trabajando con tanta delicadeza, elaborando estos violines. Entonces es un homenaje a esa época que nunca volverá. Volverá raras veces, pero no de la forma como antes nosotros veíamos el mundo. Nosotros, que somos los que sí íbamos a la biblioteca y teníamos que trabajar de esa forma. Y el estudio Ghibli ha perennizado estos momentos, y para mí una de las mejores secuencias de la película es, que es casi al final, es cuando ya llega este muchacho que había ido precisamente a Italia para llevar un taller con un luthier italiano, un fabricante de instrumentos musicales. Cuando llega de madrugada e invita a la muchacha a salir de su casa para ver la salida del sol. Y tú notarás, Leo, que esa salida del sol es prácticamente, está dibujada, son dibujos animados, pero pareciera que estuviese filmada, porque es de una perfección tal que vemos que segundo a segundo el sol está emergiendo de entre las nubes. Es precioso el acabado, el trabajo artístico de estos monstruos del estudio Ghibli. Yo menciono detalles porque esta película, como te lo dije, por el público al cual está dirigido, no me atrapó. Entonces yo capto estas otras bellezas que se encuentran en la película, Leo. Bueno, sí, a mí sí me gustó bastante porque me sentí identificado con los personajes y también cómo evoluciona la protagonista, ¿no? Que
cuando conoce a este chico, él como que ya tiene, desde joven ya tiene decidido qué es lo que quiere en su vida, ¿no? Y este saber de qué hacer con su vida es algo que la protagonista, la chica, no sabía, ¿no? Ella solo sabía que le gustaba leer, pero no sabía qué más hacer. Y eso hace que se produzca en ella un interés por averiguar qué es lo que quiere hacer, ¿no? en la vida. Y por eso es que ella se dedica a escribir y les muestra este escrito primero al abuelo, creo, del chico, y esto hace que nazca en ella el deseo de querer ser algo en el futuro, ¿no? Eso creo que eso es lo que hace que ella se sienta atraída por el chico, ¿no? Porque es una persona que sabe lo que quiere, ¿no? Y eso se lo contagia a ella, y ella imita eso para también saber qué es lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Y otro detalle también que he visto, no solo en estas películas, en casi todas, menos en La tumba de las luciérnagas, que a pesar de que en este caso es una película así urbana, casi realista, hay una parte como de un ensueño, ¿no? Donde ella sale a volar por toda la ciudad con un gato, ¿no? Y este volar es algo constante. Es un sello Ghibli. Es algo constante en todas las películas que hemos visto, donde los personajes vuelan y tienen, en algunos es parte de la fantasía de los niños, en otros casos es por un sueño, en otros casos es porque son seres como mitológicos, como en el cuento de la princesa Kaguya, o son mundos mágicos, ¿no? Como en el viaje de Chihiro, ¿no? Pero siempre vuelan, ¿no? Siempre están volando en algún momento, ¿no? Y es algo que en esa película, a pesar de que es, digamos, más urbana o más realista, se dio ese tiempo, ¿no? Para mostrar ese detalle de los personajes siempre volando, ¿no? Por los aires. Sí, tienes razón. Es un sello distinguible del estudio Ghibli, ¿no? Si es que hay un acto de volar dentro de una historia moderna, pues tiene que ser soñado por alguno de estos protagonistas, pero siempre tiene que haber por allí un esbozo de la acción de volar. Bueno, entonces sí es recomendada esta película, pero más recomendada para que lo vean con sus hijas adolescentes o hijos adolescentes, para aquellos, para nuestros compañeros que nos estén observando. ¿Qué tenemos a continuación, Leo? Así es, pasamos a la siguiente, que es precisamente el viaje de Chihiro, que es la película, digamos, más galardonada del estudio Ghibli, que en el 2001 ganó el Oscar, ¿no? A mejor animación, y trata de esta niña, Chihiro, que tiene 10 años y entra a una especie de mundo mágico accidentalmente con sus padres, y inicialmente los padres se convierten como en cerdos, ¿no? En cerdos así que están tragando una comida desesperadamente, y ella, el fin de la película es que ella trate de salir de este mundo mágico y con sus padres a salvo, ¿no? Y para ello le ocurren una serie de hechos, una secuencia una tras otra, donde nos encontramos con seres mitológicos, mágicos, sacados de cuentos, así. Es como un imaginario. No sé cómo puede alguien imaginar tantas cosas, pero acá Miyazaki de personajes lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien, ¿no? Porque es una historia que cada avance, cada secuencia hace avanzar la historia, ¿no? Y hace conocer nuevos personajes y nuevas actitudes,
y cada personaje como que simboliza algo, ¿no? Entonces es muy rica la película en todos esos aspectos, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John? Sí, es como tú lo dices, la niña sale de paseo con sus padres en un lujoso automóvil. Parece una familia bien acomodada, sale de la ciudad, se adentra en el campo. En realidad salen porque se han mudado. Al inicio se ve que ella se está mudando y ella se está cambiando de colegio, y por eso es que al inicio ella está toda triste, acongojada, como que el cambio no le ha gustado, ¿no? Está como en una etapa difícil, y parece que esa etapa difícil se manifiesta allí dentro de esta ciudad fantasiosa, ¿no? Ahora que lo mencionas, observo que precisamente cuando llegan a una parte del campo donde ya no pueden avanzar con el auto, bajan y hay un largo túnel que tienen que atravesarlo, y ese túnel asemeja como una especie de pasar a otro estado, que es como un limbo, un largo limbo que al salir por el otro extremo ya se encuentran con un paisaje totalmente diferente. Si bien es la campiña, es el Japón rural, pero los mismos personajes se asombran de que este lugar existiese, por su cielo tan azul, por el paisaje tan bellamente decorado. Porque parece que ingresan a un pueblo abandonado, donde, como tú lo dices, al caminar por las calles se encuentran un restaurante con todos los manjares servidos, pero que nadie los atiende. Y es curioso porque los padres se acercan, estos padres que llegan con un carro, se nota porque es una marca conocida y es una marca que no todos pueden adquirir, y el padre cuando llega a esta especie de restaurante abandonado, pero con todos los manjares expuestos, dice: no te preocupes, hija, después muestro mi tarjeta. Antes de entender de que todo se puede solucionar con un simple plástico, ¿no? Y ahí ya deviene luego a posteriori todos los hechos que vemos, ¿no? En la cual, al consumir esta comida, sus padres se transforman en cerdos. Pero lo que yo aquí quiero recalcar es el hecho de que, a ver, tenemos aquí una película que si bien está filmada en el Japón moderno, tiene reminiscencias tradicionales que también lo hemos visto en otra película del estudio Ghibli, como por ejemplo en Mi vecino Totoro. Cuando se acerca este auto y está adentrándose al campo, vemos que por la ventana por la ventana posterior, vemos que la niña observa una especie de tótems de una especie de ritual antiguo abandonado, que ella lo mira con asombro, y esa especie de artilugio, o esta especie de ¿cómo llamarlo? Tótem, también se observa en Mi vecino Totoro, cuando el padre con sus dos niñas llegan a esta especie de casa donde van a habitar, pero antes de habitarlo suben a una especie de meseta donde encuentran otro tótem o lugar de culto o lugar sagrado, donde sí, estos señores, el padre con las dos niñas, hacen una especie de ritual que asemeja a un pago a la tierra, ¿no? Que asemeja a un pago a la tierra andino. Y es curioso porque
en Mi vecino Totoro a estos personajes, como que esa especie de acción inicial hace de que no sea tan dramática la escena que va a venir a posteriori en la película. Pero lo que ocurre en el viaje de Chihiro, precisamente por no tomar las precauciones en hacer una especie de pago a la tierra o rendir tributo a esta especie de peaje totémico que había que bajar y pedir un respeto, sucede lo que se ve en la película. Y esto es algo universal, y yo me pongo a pensar de que si existe alguna especie de, no sé, quizás ya divago, hago una especie de divagación loca en la cual hay una suerte de poder energético universal que reúna ciertas creencias que nosotros en el Perú lo tomamos, algunas personas lo toman como verdad, pero que existe en otros lugares del mundo. Existe en Inglaterra con los Stonehenge, existe en Japón con estos tótems que se pueden observar en varias partes del Japón rural. Estoy alejándome de la película, pero a lo que voy es de que da pistas el estudio Ghibli para hacer reflexionar de que hay ciertos rituales que no se pueden pasar por alto. Si es que no se realiza tal o cual acción, deviene en este castigo. Lo que ha ocurrido con los padres de Chihiro, ¿no? Precisamente, Leo. Sí, y también resaltar lo que me gustó bastante fue la música que está utilizada a lo largo de la película, que a pesar de que es una película japonesa, me remitía bastante a películas, en un primer término, la parte cuando ella está explorando este pueblo, a películas con música de Bernard Herrmann, de Hitchcock, de esa época de los años 50, donde hay como una especie de suspenso, ¿no? A la hora de indagar este nuevo pueblo, ¿no? que han ingresado. Y ya cuando viene la parte más de acción, ya me recuerda más a las películas, a la música de algunas películas de Spielberg, ¿no? O de John Williams, más o menos de ese estilo, ¿no? O sea, a pesar de que es japonesa, tiene una música bien occidental, ¿no? Y es también, está bien utilizada, ¿no? Es bien precisa, y ayuda de repente también eso ayudó a que la película tenga ese éxito en Occidente, ¿no? Porque ha sido la película más exitosa del estudio Ghibli, ¿no? Así es. Y debe ser por ese detalle de la música, que no es como en las otras películas de Ghibli que usan músicas con reminiscencias al Japón antiguo, ¿no? Sino es más occidental, ¿no? Aparte también, sí, dime. Sí, y en esta película, y como en las otras, pero más en esta película, donde hay mayor presencia de villanos, los villanos o los personajes antagonistas no son los típicos villanos malos. Hay cierta bondad en ellos, o mejor aún, los personajes que nosotros considerábamos malos por cierta acción en el desarrollo de la película, hacían sus acciones porque ya estaban como que direccionados por una especie de poder, de un poder en la cual alguien les estaba pidiendo que hagan ciertos trabajos que perturbaban a esta niña. Eso nos da la idea de que, como en todo el mundo,
hay personajes grises, no todos son blancos y negros, y esa es la mayor característica y virtud de esta película, ofrecer una amplia gama de personajes que gustan, que nos atrapan, precisamente porque lo podemos observar en cualquier parte. Todos nosotros podemos tener algo de bueno y algo de malo. La mayoría somos grises. Sí, así es. Aquí nos están comentando Ravi Toranzas que la música es de Joe Hisaishi, el compositor, que es compositor de varias películas del estudio Ghibli, como el cuento de la princesa Kaguya también. Y nos comenta que la banda sonora del Castillo Ambulante, nos comenta que es más occidental todavía, ¿no? Porque está hecho basado en las tierras europeas, ¿no? Esa película nos falta ver, ¿no? Sí, y que precisamente es el cuento sobre el cual se basa la película, es un cuento de una escritora europea, precisamente, del Castillo Ambulante. Así es. Bueno, y también para finalizar esta parte de esta película de Chihiro, el viaje de Chihiro, hay varios personajes que son como simbolismos, ¿no? Hay una parte donde se ve a este ser que está hecho de lodo, barro, de basura, de desecho, y él está así como simbolizando la contaminación que el hombre está haciendo a los mares o a los ríos, ¿no? Y por eso cuando Chihiro ayuda a sacarle algo que tiene ahí atracado, se sale toda la basura, los desechos, ¿no? Esa es la mejor parte, de los cuales escena. Está invadido este personaje, y al final queda liberado, ¿no? Y empieza a fluir libremente, ¿no? Este personaje ya limpio, ¿no? Sí, hay muchos simbolismos, como por ejemplo cuando el tren recorre esta especie de laguna, ¿no? El tren recorre en medio de una laguna para llegar a la casa de la bruja, que es la hermana precisamente de la que creíamos villana, ¿no? Entonces, la bruja buena. Sí. Una reminiscencia al Mago de Oz también, ¿no? Jala elementos de otras tradiciones, de otras películas, cuentos. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo, Leo? Sí, nos queda poco tiempo ya para terminar la última película, que es el cuento de la princesa Kaguya, que es del 2013 y está basado en un cuento japonés de la cultura popular, ¿no? Del siglo X, ¿no? Y trata de una princesa que mágicamente aparece al costado de un árbol de bambú, como si fuera una flor, ¿no? Y aparece esta niña que el cortador de bambú la adopta, ¿no? Como su propia hija, y la cría junto a su esposa, ¿no? Que a pesar de que ya son mayores, la crían como si fuera su hija, ¿no? Que recién ha llegado, ¿no? ¿Qué te pareció esta película, John? Es en la forma como está pergeñada, cómo está hecha, pareciera que fuesen trazos de lápiz, y que recuerda la tradición de la pintura japonesa, que son acuarelas, ¿no? Que es en base a acuarelas, que son en base a colores tenues. Entonces el estudio parece que pretende homenajear a ese estilo de pintura ancestral japonesa con esta película, porque vemos en la mayor parte en todo el metraje, colores tenues, trazos de lápiz, como si fuesen bocetos, como si fuesen storyboards no acabados, ¿no? Pero que transmiten fuerza, que transmiten energía y cuentan una historia bella. Y como tú lo has dicho, es la historia de una familia
que encuentra, de una familia de ancianos que al parecer no puede tener hijos, o por lo menos no se les ve, que encuentra una pequeña niña pequeñita, en un tronco de bambú, y que crece rápido. Hay que mencionar de que esta película se basa en una obra, un cuento popular japonés del siglo X. Estaba revisando en Wikipedia, no en la biblioteca, sino en Wikipedia, que ahora nos trae la información más rápido. Hace un momento estábamos comentando sobre precisamente Susurros del Corazón. Entonces, es un cuento popular del siglo X, que el estudio Ghibli ha recogido. Y lo curioso es de que, nuevamente yo con mis teorías ahí media conspiranoicas, la historia es de que esta niña crece rápido, y eso me hace pensar en que este cuento pudiera contar pudiera en el subtexto del cuento decirnos otra cosa. Por ejemplo, decirnos que es la historia de la llegada de un personaje del espacio exterior, que al venir a la Tierra, obviamente como la Tierra nuestro tiempo está controlado por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, cualquier ser proveniente de otro planeta está regido por el tiempo del planeta o del lugar de donde viene. Entonces, ya saliendo un poco de la esfera de la película, lo que me produce curiosidad para los que hayan ideado este cuento en el siglo X, y al decir de que esta niña vino del cielo y crecía rápido, pues lo pensaron bien, porque solamente con el conocimiento actual uno puede saber de que cualquier persona, cualquier ente que venga de afuera no se somete a leyes del tiempo terrestre, sino que está regido a las leyes del planeta o lugar de donde vienen. Esto me hace recordar, Leo, no sé si te acuerdas en nuestras etapas universitarias, cuando un antiguo profesor de guiones que se llama Vargas Prada hizo referencia sobre una película Predator, ¿te acuerdas? En la cual decía que los guionistas... Sí, así es, la primera, donde decía que los guionistas se fumaron muy bien, porque imaginarse una criatura que tenga visión de rayos infrarrojos es muy inteligente y acertado, porque una criatura que venga del exterior, un extraterrestre que venga del exterior hacia la Tierra, no tiene que someterse a una visión electromagnética que solamente esté en nuestro ámbito, llamémoslo así, de colores electromagnéticos que podemos ver, sino que esta criatura puede ver otro espectro de luz. Y precisamente la criatura de Predator lo hicieron pensando en esta idea, en la cual esta criatura podría ver otro espectro de luz que puede ser normal del planeta de donde viene. ¿Por qué cuento esto, Leo? Me estoy saliendo completamente del tema, pero precisamente tópicos de esta naturaleza, donde vemos cómo cuentos del siglo X recogen elementos que uno recién lo sabe ahora, me dan para hablar. Por ejemplo, esta misma historia me sale a relucir el tema de los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, quien en su obra en 1750 ya daba a entender de que había dos satélites en Marte, pero recién se descubrió aquellos satélites en 1850
70, o sea, más de 100 años después. Y precisamente hay una historia de Jonathan Swift donde describe cómo uno de sus personajes sale del globo terráqueo, sale de la esfera terrestre y viaja por los espacios. Entonces, muy al margen de la película del estudio Ghibli, historias de esa forma nos dan cierta información de que los que hayan escrito esto lo pudieron escribir con información externa, con cierta ayuda adicional. Muy bien, eso por un lado. Yo quería comentar una parte, sí, Leo. Así como mencionas esos detalles que para una historia del siglo X son como adelantados a su época, yo también resaltaría esta visión que tienen de esta mujer, de la princesa, que a ella el padre adoptivo como que la quiere obligar a que sea una princesa tradicional como hay en Japón de esa época, que está destinada a cumplir lo que los hombres ordenen, ¿no? O sea, de casarse, de ser una mujer que viva para el esposo y que cumpla con sus obligaciones tradicionales, ¿no? A lo que ella, la protagonista Kaguya, no está dispuesta, ¿no? Rechaza por completo la idea de que su vida sea manejada o manipulada por otras personas, ¿no? Entonces esta decisión de esta princesa de querer ser lo que ella quiere ser y no lo que otros le impongan, también la hace ver como una historia, a pesar de ser sacada del siglo X, la hace bastante actual, ¿no? Hay un detalle también que quería resaltar de la película, que es cuando ella, ya han pasado varios años y ella regresa al campo donde se reencuentra con este joven del cual parece que tenía interés por ella. O sea, ambos tenían interés mutuo, ¿no? En cada uno de ellos, pero como ella fue forzada a dejar este pueblo, lo tuvo que dejar, ¿no? Y cuando ella regresa años después, lo encuentra al joven ya con su esposa y con un hijito, ¿no? Esta escena de cuando ella llega y lo encuentra ya con un hijo me recordó a la película Esplendor en la hierba, ¿no? de Elia Kazan, que tiene una escena similar y me remitió a esa película, ¿no? Donde ya han pasado varios años y ya la persona de la que uno estaba interesado o enamorado ya ha seguido su vida muy independientemente, ¿no? Porque la princesa ya, una vez que se fue, ya nunca más lo volvió a contactar, ¿no? Solamente se ve una escena, ¿no? Donde él se ve que de joven, ¿no? Que él ha robado como una gallina y la princesa que está en su coche encerrada lo ve y llora de tristeza al ver cómo él ha caído en la delincuencia, ¿no? Pero ya después, años después, lo encuentra a él regresando a su pueblo donde ellos vivieron su infancia, pero ya con su esposa y con su hijito, ¿no?
Y también en esta escena es donde se ve esa parte lúdica que hemos mencionado en las otras películas del estudio, donde nuevamente por la imaginación de la princesa empiezan a volar por los aires, ¿no? Como si fuera el último reencuentro que van a tener ellos dos antes de que ella parta a la luna, ¿no? Y en esta escena se ve, me gustó mucho porque se ve un abrazo que se dan ellos mientras están volando, y me pareció uno de los abrazos más tiernos que he visto en la historia del cine en general, ¿no? Porque se ve que se lo dan después de años de volver a reencontrarse, ¿no? Y al final de esta escena no sabemos si es que esto ha sido producto de la fantasía de la historia o producto de la imaginación de uno de ellos, ¿no? Entonces esta escena casi final me gustó bastante, ¿no? Ahora John me dice que tiene problemas para ingresar a la conversación, pero esta ya era digamos la despedida, la última película que íbamos a conversar, y seguro este tema va a dar para hacer una segunda versión, ¿no? Donde conversaremos de otras películas del mismo estudio, ¿no? Porque hay varias que son grandes películas, ¿no? Y que nos ha interesado ver para poder comentarlas. Y bueno, eso sería todo. Los invitamos a que vean nuestro canal de YouTube, donde también van a poder escuchar esta conversación, y allí también nos pueden dejar comentarios o escribir alguna sugerencia para los próximos programas, ¿no? Por ejemplo, ya adelantamos que el próximo programa va a ser sobre las películas donde los papás tienen cierta relevancia por ser la próxima semana el Día del Padre. Películas que traten sobre los papás, ya sea buenos o malos. Vamos ya a ir escogiendo algunas, y si ustedes desean que hablemos de alguna en especial, nos pueden escribir en los comentarios de aquí del Instagram o del YouTube, ¿no? O en el Facebook, en nuestra página también pueden sugerirnos algunas películas sobre ese tema, ¿no? Y bueno, eso sería todo, y ya nos estaríamos viendo el próximo viernes, ¿no? Chao.